Ahora no sé, porque la Biblia dice, bueno, fuego eterno o castigo eterno, pero la realidad es que ¿qué significa eso? No sabemos exactamente, y eso se ha debatido por muchos teólogos, no se sabe. Pero regresando entonces al tópico de hoy, el concepto del discernimiento. Ya tenemos entonces la pregunta delante de nosotros, ¿cómo podemos nosotros discernir apropiadamente? ¿Cómo podemos aprender a hacer esto? El discernimiento bíblico, vamos a mirar eso un momentito. La Biblia nos habla del discernimiento, del incidente de Jesús ante los judíos legalistas, tradicionalistas y rígidos en Marcos 7 que leímos, el verso, los 16 versos que leímos. De la forma en que Jesús se comunicó, podemos darnos cuenta de dónde Salomón sacó su sabiduría. La respuesta de Jesús ante la típica pregunta confrontacional de los judíos fue exquisitamente elaborada, dando un golpe de gracia al asunto de la vida legalista versus la vida balanceada entre gracia y ley, y la idea de la importancia de obras humanas para salvación versus la obra de Dios como lo único que nos puede salvar. Y cuando Jesús da su respuesta, Dios, da su respuesta, Él da un golpe de gracia a ese asunto. Discernir, amados, discernir es importante y Jesús nos enseña acerca de esto. Jesús nos enseña en este pasaje el arte del discernimiento y la discriminación. Discernir entonces en la Biblia se usa en varios vocablos griegos. Se los voy a dar. Uno, anacrino. Anacrino. Vayan memorizándolo. Anacrino. Y si lo apuntan tienen otra palabra, los JP de griego. Anacrino. Anacrino es un verbo en griego y significa distinguir o separar algo para investigarlo. Distinguir o separar algo para investigarlo. Examinar, hacer un escrutinio, preguntar y hacer una evaluación preliminar. Entonces, ¿cuál es la palabra en griego? Anacrino. ¿Qué significa anacrino? Investigar. Ok, y este tema lo vamos a seguir la semana que viene, definitivamente, porque no nos va a dar tiempo hoy. Ok, ¿cuánto me quedan? 5 minutos. Griego. Bien, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Anacrino, verbo distinguir o separar algo para investigarlo. La segunda palabra en griego, diacrino. Diacrino. ¿Cuál es la palabra primera? ¿La primera? La segunda, diacrino. Diacrino. Para que ustedes vean que no solamente los evangelistas invitados son los que saben griego. Ahora ustedes saben griego también. Entonces, sí, le tira con una, tú le tiras otra para atrás. Diacrino. Y le manda una profecía también. Diacrino es un verbo que significa separar o discriminar. Separar o discriminar. Diacrino. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? Y las dos tienen que ver con ¿qué? Discriminar, discernir. ¿Okay? La tercera, dokimazo. Dokimazo. ¿Cómo es? Dokimazo. Ok. Y dokimazo es un verbo, significa hacer una prueba, probar algo, como un experimentito, probar algo, o hacer un escrutinio con tal de decidir algo. Probar algo, hacer un escrutinio. Dokimazo. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la segunda? ¿Cuál es la tercera? Dokimazo. Esa les encantó, ¿verdad que sí? Pues ahora van a ir a la iglesia. Oye, dokimazo, ven acá. Bien. Sí, hasta una canción pueden hacer, esa metálica. Dokimazo son. Ok. Entonces, la próxima es, la número 4 es diácrisis. 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 ¿Cuál es la primera? La segunda. La tercera. La cuarta. Diácrisis. Y diácrisis es un sustantivo.
significa una distinción, una discriminación clara, o un discernimiento o un juicio. Discernimiento o juicio. Diácrisis. Y por último, la número 5, y noten ustedes como la Biblia, para una palabra, discernir, tú la lees y dices, este verso discernir, y acá dice discernir, es la misma cosa, pero en griego no. Eso es lo que sucede cuando vemos la palabra nefo, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan qué significa nefo? Sobrio, ser sobrio, nefo. Que también está la palabra sofrosuné. Son un poquito distintas, pero traducidas al español, las dos son sobrios. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Ir estudiando griego. ¿Verdad que sí? Bien, la última es críticos, de donde sacamos crítica, críticos, donde sacamos criticón, críticos, donde sacamos críticos. Ok. Entonces, críticos es un adjetivo. Y esto significa lo que se relaciona con juicio. Porque un adjetivo, pues ya está una palabra describiendo otra, ¿verdad? Lo que se relaciona con juicio, o ser apto o habilidoso para juzgar. Entonces, una persona críticos es una persona habilidosa para juzgar. Pero miren cómo la palabra ha ido cambiando con el tiempo, que sacamos criticón como algo negativo. Pero en griego, críticos es alguien habilidoso para juzgar, que sabe juzgar, un críticos. Entonces, lo que si queremos convertirnos en un críticos, una persona, ¿verdad? O ser un críticos, una persona capaz de juzgar apropiadamente.